Hola chicos, esta noche nos vamos lejos, muy lejos, más allá de las estrellas que ya no brillan, más allá del recuerdo que empieza a deshacerse. Caminas descalzo sobre una tierra suave como ceniza, con un aire que huele a incienso viejo y piedra húmeda. No hay viento, ni frío, ni calor. Solo ese silencio espeso que flota entre mundos. Y allí está ella, la reina, sola, con la mirada fija hacia abajo. El manto que arrastra no lleva joyas. No hay trompetas, ni séquito, ni estandartes que ondeen. Solo un paso firme y un rostro que ya no busca el cielo, sino lo que se esconde bajo la tierra. Probablemente no sobrevivirías a este viaje, ni siquiera al primer tramo. Pero por suerte, esta noche solo eres un testigo, uno que camina con la conciencia suspendida, flotando como una hoja seca arrastrada por un río que no se ve. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y por favor, cuéntame desde dónde estás escuchando y qué hora es en tu mundo ahora mismo. Me encanta saber con quién estoy viajando esta noche. Ahora, baja las luces, quizá enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y vamos a sumergirnos juntos en el viaje de esta noche. La reina sumeria camina delante de ti. Ella no mira atrás y tú sabes que no debes hablarle, porque en este tipo de viaje cualquier palabra puede pesar como una piedra. Algunos textos antiguos dicen que ella descendió voluntariamente, no por castigo ni por deseo, solo por necesidad. Pero, ¿quién desciende por voluntad propia al inframundo? ¿Qué tipo de vacío obliga a una reina a cruzar el umbral sin compañía ni promesa de regreso? El sendero se estrecha, hay marcas en las paredes, símbolos de animales dormidos, ojos cerrados, tallados en barro seco. Un guía te susurra que esas son las señales de los espíritus guardianes, criaturas que no velan por ti, sino por los límites que no debes cruzar. La luz cambia, no hay lámparas, pero tampoco oscuridad. Es una claridad rara, como si las piedras mismas emitieran un resplandor tenue y triste. La reina sigue avanzando, dejando atrás las capas de lo que fue, su nombre, su rango, su voz pública. Con cada paso, una parte de su identidad se disuelve como tinta en agua. Algunas tradiciones sugieren que el alma no se despoja por completo hasta que toca el suelo del inframundo. Otras sostienen que el olvido es gradual, un goteo lento que empieza en la coronilla y termina en las plantas de los pies. Pero los estudiosos aún debaten si ese olvido es un castigo o una forma de liberación. Tú caminas detrás notando que tus pies no hacen ruido. A veces crees que flotas, otras que el suelo es tan suave que simplemente te permite pasar sin resistencia. De repente, una figura aparece al margen del sendero. No habla, no se mueve. Es un anciano con ojos cerrados que lleva un cuenco vacío en las manos. La reina se detiene, lo observa y asiente.
Él no reacciona, pero el camino se abre. Es el guardián del umbral del silencio, murmura una voz en tu oído que no sabes si viene de dentro o de fuera. No juzga, solo presencia. Así empiezas a entender que este viaje no es una prueba ni una penitencia, es una coreografía. Cada paso, cada pausa, cada mirada ha sido ensayada desde antes del nacimiento. El aire cambia de densidad, como si cada inhalación ahora pasara a través de una tela de lino húmedo. El sendero se curva y aunque no ves paredes ni techos, sabes que estás bajo tierra. Todo es redondo aquí, como si el mundo se hubiera convertido en una espiral que desciende sin prisa. La reina camina delante de ti, pero ya no deja huellas. Y tú te das cuenta, es posible que esté más allá del peso, más allá del tacto. Tal vez ella ya no esté caminando en el sentido físico, sino en otro ritmo, uno que solo entienden las almas que han soltado su nombre. Te llega el eco suave de cánticos, voces antiguas, sin idioma conocido, pero cargadas de una intención dulce, como un rezo hecho sin palabras. En África Occidental, los griots, guardianes de la memoria oral, entonaban melodías para acompañar el paso de los moribundos. Las canciones no eran para entretener, sino para suavizar la transición, para hacerle saber al alma que el olvido no es abandono y que el recuerdo a veces también pesa. Y aquí estás tú, en medio de un pasaje que parece latir como un vientre inmenso, y esas canciones invisibles llegan, como si alguien recordara que estás viajando. Algunas tradiciones sugieren que los muertos recientes aún pueden escuchar durante un breve tiempo, que los sonidos suaves, las voces queridas, les sirven como guía en esa neblina entre mundos. Y hay quienes aseguran que es por eso que ciertas culturas prohíben llorar muy fuerte cerca del cuerpo, no por respeto, sino para no asustar al alma, que todavía está escuchando. Tú sigues caminando. A tu izquierda aparece una pequeña mesa tallada en piedra. Encima, una taza de cerámica caliente emite vapor. El olor es de té de jengibre, anís y hojas secas. Nadie te la ofrece, pero tú sabes, esa es la ofrenda, no para ti, para aquellos que ya cruzaron y aún se detienen a descansar. En los pueblos del norte de Vietnam, es costumbre dejar tazas de té caliente a los ancestros, no importa si nadie viene a beber. El acto mismo de servir, de abrir la casa a quienes ya no tienen cuerpo, es una forma de conversación sin palabras, una forma de decir, todavía estás aquí. Y justo entonces lo ves, una sombra sentada frente a la taza. No tiene rostro, solo una presencia suave, como si la ausencia de forma fuera su manera de estar. Tú no sientes miedo, solo una ternura inmensa, como si esa sombra fuera alguien que alguna vez te sostuvo en brazos. Los estudiosos aún debaten si los espíritus regresan porque necesitan algo, o porque nosotros necesitamos sentir que regresan. Pero aquí, ahora no importa, porque esa sombra no pide, solo permanece. La reina no se detiene, continúa, y tú la sigues, dejando atrás la taza y el vapor
que poco a poco se disuelve en la niebla. Pasas por un túnel bajo, cuyas paredes están marcadas con líneas cruzadas. Parecen cicatrices en la roca, o quizás mapas. Algunas tradiciones andinas cuentan que los guardianes del más allá vivían en las piedras, no en cavernas ni en montañas, sino dentro de ciertas piedras sagradas colocadas en lugares clave del paisaje. No custodiaban secretos, custodiaban equilibrio, una piedra que canta cuando la tocas, otra que sangra cuando llueve. Historias que parecen fantasía, hasta que estás aquí y ves una de esas piedras respirar lentamente, como si cada poro de su superficie tuviera alma. La reina se detiene ante una de ellas, apoya su palma abierta sobre la superficie pulida. Tú haces lo mismo. Y por un segundo, el camino se ensancha y parece que no hay suelo, solo un reflejo interminable, como si caminaras sobre la superficie tranquila de un lago oscuro. Cada paso que das no hace ondas, pero sí produce una resonancia suave, como si la eternidad respondiera a tu presencia con un eco amable. La reina sigue adelante, y ahora su silueta está envuelta en una bruma dorada. No brilla, no deslumbra, pero emana una calidez que calma incluso el pensamiento. La sigues sin preguntarte por qué, como si cada paso te vaciara de preguntas. A lo lejos emergen pequeñas embarcaciones flotando sin remos, sin cuerdas, solo meciéndose suavemente en un río que no parece tener orilla. Una barca se acerca a ti. Está hecha de madera que no parece madera, y su color cambia con cada mirada. No se te invita a subir, pero sabes que debes hacerlo. En la mitología griega, los muertos cruzaban el río Lete, el río del olvido, para que sus almas no llevaran cargas a la siguiente vida. La memoria en aquel mundo era un ancla y el olvido una liberación. Te sientas en la barca, que no se tambalea. El agua bajo ti no es fría ni líquida, parece memoria condensada. Te deslizas sin esfuerzo y al mirar hacia atrás el sendero ya no está. Solo queda la sensación de haber sido, pero no de haber partido. Algunas tradiciones sugieren que el alma no olvida completamente, sino que guarda ciertas vibraciones esenciales, una canción, un rostro, un susurro. Por eso, dicen, a veces los niños muy pequeños miran con asombro ciertos lugares, como si ya los conocieran. En África Occidental se cuenta que algunos ancestros, al morir, vuelven como melodía, no como presencia física, sino como aire que canta. Si alguien escucha una canción vieja sin razón, quizá un espíritu acaba de cruzar la orilla. Tu barca avanza sin timón, sin viento, como guiada por la voluntad de alguien invisible. Y ahí lo ves, un remolino suave en el centro del río. No amenaza, no arrastra, solo gira, como si fuera una puerta de agua. Al pasar sobre él, un suspiro emerge de tus labios, no por miedo, sino por la dulzura extraña de soltar algo que ni sabías que cargabas. En ese instante, en alguna casa del mundo, una abuela vierte té caliente en una taza vacía,
la deja en la ventana y dice algo al viento. No estás sola, tú lo sabes, tú lo sientes. En el Vietnam rural, muchas familias aún ofrecen tazas de té por la noche, sin hablar, solo colocando la bebida con cuidado y respeto. Algunos creen que no es solo ofrenda, sino conversación, un diálogo sin palabras entre los que se han ido y los que aún recuerdan. Tu barca se detiene ante una orilla de piedra pálida. No baja nadie a recibirte, pero todo el paisaje parece esperarte. Árboles sin sombra, brisa sin origen, luz sin fuente. Te levantas. A tu derecha, una roca tiene forma de corazón, no uno simbólico, sino uno real con pliegues y latidos lentos. La tocas, vibra. Los incas creían que algunas piedras albergaban los apus, espíritus guardianes de la tierra. Eran más que objetos, eran seres con deberes, con memorias. Algunos chamanes aseguraban que las piedras hablaban, no con voz, sino con sueños. Tú cierras los ojos apoyado sobre esa roca y el mundo se disuelve. En la negrura, detrás de tus párpados, aparece una mujer con rostro oculto. No dice su nombre, solo te observa, como si esperara que tú la reconozcas. Todavía se debate entre los estudiosos si las apariciones en sueños son solo reflejos del inconsciente o puertas reales abiertas por otros planos. Pero tú lo sabes, esto no es un sueño, es una memoria. La reina avanza por un sendero de piedra que se curva suavemente hacia abajo, como si descendieras al centro mismo de la memoria universal. No hay cielo arriba, ni suelo firme bajo los pies. Todo es suave, como si el mundo entero estuviera hecho de canto silenciado. La sigues, claro que sí, porque incluso sin hablar, ella lleva consigo el mapa que no puede ser leído, solo sentido. A tu alrededor, muros de roca tallada emergen como si fueran parte de un templo sin techo. En cada superficie hay figuras danzantes, grabadas no con herramientas, sino con la paciencia de siglos. Ves una mujer vestida con alas de cuervo, ves un niño con ojos tan grandes que parecen espejos, ves también a un hombre que carga su sombra como si fuera una carga física. ¿Este es el inframundo? Preguntas sin decirlo, pero ya lo sabes, no es un lugar de castigo ni de gloria, sino de tránsito, como los sueños antes de despertar, como las hojas antes de tocar el suelo. En la tradición sumeria, Inanna, la diosa de la fertilidad y el amor, descendió sola al inframundo, no por muerte, sino por deseo de comprender lo que yacía más allá de la vida. Pasó por 7 puertas y en cada una dejó algo: su corona, su collar, su ropa, su poder. No murió, pero fue despojada de todo, y solo así pudo entrar. Ahora tú te acercas a una puerta. No está cerrada ni vigilada, pero sabes que al cruzarla, algo se quedará atrás. Miras tus manos. No llevan nada, pero sientes que algo invisible se desprende de ti, una tristeza olvidada,
una culpa sin nombre. En África Occidental, los griots, poetas orales, a veces cantaban a los muertos canciones sin palabras, solo melodías suaves, hechas de respiración y tambores suaves. Se decía que así el alma entendía que podía irse en paz, sin temor a ser olvidada. Cruzando el umbral llegas a una llanura cubierta de polvo dorado. No hay viento, pero las partículas flotan como si respiraran. Aquí no hay tiempo, o tal vez hay tanto que ya no importa medirlo. A lo lejos ves figuras sentadas, quietas como estatuas, pero sabes que no lo son, son ancestros, no tuyos, no de nadie en particular. Son guardianes de pasos, testigos del alma, no te saludan, solo están. Una de ellas se pone de pie, es pequeña, encorvada, con piel que parece corteza de árbol. En su cuello cuelga una cuerda de témpanos, fragmentos de algo que no es hielo ni cristal. Te mira sin mirar y en su silencio entiendes. Hoy no preguntas, hoy solo caminas. En el Vietnam rural aún se conserva una creencia. Si un ancestro aparece en un sueño sentado en tu cocina, es señal de que desea hablar, pero no con palabras. Se enciende entonces una vara de incienso, se sirve té y se escucha al silencio como si fuera un viejo amigo. Dicen que si el humo sube recto, la conversación fue aceptada. Tú sigues caminando por esa llanura sin nombre. No pesa, no quema, no cansa. Es como caminar sobre la idea del mundo, no sobre el mundo mismo. De pronto, a tu izquierda, un estanque redondo como un ojo abierto. Los ojos cerrados no te aíslan, al contrario, amplifican. Lo que antes era un susurro tenue, ahora es un río sonoro que pasa a través de ti. No afuera, no lejos, sino dentro. Un tambor lento y firme resuena bajo tus costillas, como si tu pecho recordara una canción más antigua que el lenguaje. Ese sonido te guía, como un faro sin luz, por un corredor de sombra amable, donde no hay muros, pero sí límites hechos de intención. Caminas sin saber hacia qué, pero sabiendo perfectamente por qué, porque el alma siempre se mueve en dirección a lo que ha amado. Los griegos creían que después de morir, el alma cruzaba el río Lete, el río del olvido. Quien bebía de sus aguas perdía todo recuerdo de su vida terrenal. Era una condición para renacer. Pero algunos, los iniciados en los misterios órficos, buscaban el otro río, el Mnemósine, el de la memoria. Quienes bebían de él recordaban todo, incluso antes de nacer, y ahora tú lo ves. A tu derecha, un río silencioso fluye en el aire, no sobre tierra, sino suspendido, como si el agua no necesitara gravedad, solo voluntad. Está dividido en dos corrientes paralelas, una clara como vidrio, la otra oscura como tinta. No hay letreros, no hay advertencias, pero, sabes, por esa memoria sin forma que trajiste contigo, ¿cuál es cuál? La reina sumeria reaparece junto a ti, no te habla,
pero inclina la cabeza hacia el río claro. Su gesto no es una orden, sino una opción. Tú decides. Y así extiendes tus manos, las sumerges en la corriente luminosa, no para beber, sino para sentir. Lo que asciende por tus dedos no es agua, es una sensación, una pregunta, un nombre olvidado. No lo dices, pero lo sabes. Has amado antes, has perdido antes, has esperado siglos por este instante. En África Occidental, los ancianos relatan que los tambores no son solo instrumentos, sino mapas del más allá. Cada ritmo es una ruta, cada pausa es una puerta. Algunos ritos fúnebres incluyen tocar durante días, porque se cree que el alma necesita tiempo para orientarse en su nuevo cuerpo de silencio. Ahora, mientras tus manos aún tocan la corriente clara, escuchas un nuevo tambor. No viene de afuera, sino de tu memoria. Es el latido de una vida que no era esta, pero que viviste. No con este rostro, pero sí con esta alma. Y entonces llega una figura, una niña con ojos de noche estrellada. No habla, pero su presencia es una respuesta a algo que ni siquiera sabías haber preguntado. La reconoces, no como hija, no como hermana, como tú misma, cuando aún no tenías forma. Una posibilidad no nacida, un eco que regresó a buscarte. Ella te ofrece un cuenco, no está lleno, pero huele a tierra mojada, a casa después de la lluvia, a abrazo sin prisa. Todavía se debate entre los estudiosos si el alma elige el cuerpo al que vuelve o si es llevada como semilla por el viento cósmico. Pero tú no necesitas decidir ahora, solo sostener el cuenco. Lo levantas. El líquido en su interior vibra suavemente, como si escuchara música desde otro mundo. Tomas un sorbo, no olvidas, tampoco recuerdas. Lo que haces es aceptar. Y con esa aceptación, el camino se abre. No como un portón ni como un túnel. Se abre como una flor invisible bajo tus pies. Un sendero que aparece con cada paso que das. Caminas. Ya no estás sola. A tu lado, la niña. Detrás, la reina. Delante, nada, pero también todo. En la tradición de los Hmong en Vietnam, sigues la mariposa, su vuelo apenas rozando la bruma dorada que cubre el sendero. Sus alas no hacen ruido, pero cada vez que se mueve, el aire se llena de algo antiguo, como si una historia olvidada intentara despertar en lo más profundo de tu pecho. No sabes su destino, pero confías en su ritmo, porque no siempre se trata de saber a dónde vas, sino de saber a quién sigues. La niña sigue a tu lado, sus pasos tan ligeros que no dejan huella. A veces toma tu mano, a veces corre adelante, como si ya conociera este camino desde antes de nacer. Y puede que lo conozca. Más adelante, el sendero se bifurca. A la izquierda, un valle cubierto de niebla azul. A la derecha, un estrecho puente de piedra que cruza sobre un abismo de luz líquida. La mariposa no se detiene. Se lanza hacia el puente y tú no dudas. Lo cruzas con ella. En la mitología griega, se decía que el alma debía pagar un óbolo a Caronte, el barquero del Hades,
para cruzar el río Estigia. Pero en este mundo nadie te pide monedas, solo te piden que recuerdes, porque el precio de este cruce no es de oro, sino de sinceridad. Cada paso sobre el puente activa un recuerdo, una risa tuya de cuando tenías 5 años, el olor de la camisa de tu padre, la sensación de llorar sola por primera vez, el eco de una canción que no has oído en esta vida. Algunas tradiciones sugieren que el alma lleva consigo fragmentos de todas sus vidas, como pequeñas esferas de luz escondidas en la espalda. Cada esfera es una emoción que no terminó, y ahora tú la sientes brillar. No duelen, solo te hablan. Mientras cruzas, ves figuras en los márgenes del abismo, ancianos con ojos de galaxia, niños que aún no han nacido y algo más, formas que no se parecen a nada que conozcas, pero que tampoco dan miedo. Son testigos. No te juzgan, solo observan. Una vieja creencia de los pueblos Akan de Ghana dice que el alma tiene 2 partes, una que vive y muere con el cuerpo y otra que pertenece al océano del espíritu y regresa a él como una gota de lluvia. Esa parte, dicen, sabe todo. Esa parte eres tú ahora. Al llegar al final del puente, la mariposa se posa sobre una roca negra. A su alrededor, un círculo de piedras suaves parece esperar. La reina sumeria se sienta, la niña también, y tú te arrodillas. Hay algo enterrado en el centro del círculo. No lo ves, pero sabes que está ahí. Una ofrenda tuya, algo que dejaste antes de venir a este mundo. No sabes qué es, pero sabes que lo necesitas de nuevo. Empiezas a cavar con las manos. No hay tierra, solo recuerdos. Cada puñado que retiras es una imagen. Tu primer amor, una despedida no dicha, un atardecer tan hermoso que lloraste sin razón. Finalmente, tocas algo. No es un objeto, sino una sensación, como si hubieras desenterrado una palabra que solo tú conoces. Vuelve, dice, y vuelves, pero no a tu cuerpo. Vuelves a la conciencia de que nunca fuiste solo cuerpo. A tu izquierda, la niña canta. Es un canto sin idioma, como los que se usan en los funerales Dogon en Mali. En esa cultura se cree que el alma necesita música para no perderse entre los mundos. Cada tono es un hilo, cada ritmo un faro. Tú no entiendes la letra, pero la melodía entra en ti como una corriente cálida y tu pecho se llena de una ternura que te quiebra suavemente. No lloras, pero todo dentro de ti se vuelve líquido. Todavía se debate entre los estudiosos si los sueños son ecos del alma o solo actividad del cerebro, pero tú sabes que esto no es un sueño, o si lo es el tipo de sueño que no termina al despertar, el tipo que te cambia incluso si no lo recuerdas. Te levantas. La mariposa vuela de nuevo, esta vez más alto. No te llama, pero la sigues, porque esa es la ley del alma. Seguir aquello que no puedes explicar, pero tampoco negar. Y mientras subes, el aire se espesa.
no por peso, sino por presencia, como si miles de otras almas pasaran cerca, invisibles, silenciosas, caminando en la misma dirección, pero cada una en su propio sendero. Hay un susurro constante en este lugar, como si el universo mismo respirara con calma. Y por primera vez entiendes, no estás cruzando hacia algo, estás regresando a algo. Como esa linterna del alma de antes, la que no muestra el camino, sino quién eres mientras lo recorres, tú ahora brillas por dentro, sin miedo, sin prisa, y aún no sabes dónde terminará esto, pero por fin sabes por qué empezó. Cruzas el umbral sin darte cuenta, no hay puerta, no hay muro, solo un cambio en el aire, una suavidad nueva que lo envuelve todo. Has dejado atrás la piedra negra, la reina sumeria, el círculo de memoria, y ahora entras en un espacio donde las cosas ya no tienen nombre, pero siguen teniendo sentido. El sendero se convierte en un río, pero no de agua. Es de luz líquida, tibia como leche al atardecer. Tú no nadas ni caminas, flotas deslizándote lentamente sobre su corriente sin cauce, sin orillas. En la mitología griega, el río Lete era el río del olvido. Beber de él significaba renunciar a la memoria de tu vida anterior. Era el requisito para renacer, pero aquí nadie te obliga a olvidar. Más bien, te invitan a elegir qué recordar. A lo lejos, una barca se acerca sin remar. La conduce una figura alta, vestida con plumas. No tiene rostro, pero no da miedo. Lleva colgando del cuello un pequeño espejo de bronce. Cuando te lo muestra, no ves tu reflejo, sino escenas tuyas que no sabías que habías vivido. Cosas pequeñas, un abrazo interrumpido, una palabra que no dijiste, la risa de alguien que ya no está. Algunas tradiciones sugieren que el alma elige nacer para experimentar ciertas emociones que el universo desea sentir a través de ella. En ese espejo ves qué emociones viniste a explorar: la ternura, la traición, la maravilla y también el aburrimiento. Sí, el aburrimiento. El barquero te ofrece el espejo y tú lo tomas. Es más liviano de lo que parece. Cuando lo tocas, todo se detiene un segundo, como si el universo te diera permiso de ver con claridad por primera vez tu propósito, no como tarea, sino como danza. En la cosmovisión inca se creía que los guardianes espirituales no estaban en el cielo, sino en las montañas, las piedras, los ríos. Se decía que cada piedra grande tenía un espíritu antiguo dentro, vigilante y paciente. Y ahora, en esta barca, flotas hacia una orilla de rocas blancas, todas dispuestas como un consejo silencioso. Las piedras no te hablan con palabras, te hablan con peso. Cada una vibra suavemente cuando te acercas, y tú entiendes. Son testigos de todas tus vidas. No necesitan juzgarte, solo quieren que recuerdes. Una en particular te llama. Es lisa y caliente, y al tocarla ves una escena, un templo vietnamita perdido en la niebla de un campo de arroz. Dentro, una anciana sirve una taza de té a una figura invisible. Ella no habla,
solo se inclina 3 veces y deja la taza sobre un altar con una foto. Es una ofrenda. Todavía se debate entre los estudiosos si los rituales como estos tienen efecto sobre el alma del fallecido o si simplemente consuelan al vivo. Pero aquí tú sientes el eco del té caliente, el vapor elevándose en espiral como un hilo que une 2 mundos. Lo sientes en tu pecho. Y sabes que importa, sigues flotando. El espejo, aún en tu mano, comienza a cambiar. Ya no muestra solo imágenes tuyas, ahora aparecen rostros que no reconoces, pero que te resultan familiares, personas que lloraron por ti, personas que oraron por ti, incluso si no supiste sus nombres, y tú también apareces en sus espejos. La figura con plumas canta ahora. Es una melodía de una sola nota, sostenida, vibrante, como el viento a través de una flauta de bambú. No tiene letra, pero lleva un mensaje. Tú no estás solo, nunca lo estuviste. A tu alrededor, los márgenes del río se transforman en raíces, como si la luz misma floreciera hacia abajo. Te sumerges en esa maraña de raíces brillantes y sientes cómo tu cuerpo se disuelve, no en muerte, sino en expansión. Es como si dejaras de ser tú para ser más tú. Como esa linterna del alma de antes, ahora entiendes que no era solo lo que contenías, sino también lo que iluminabas, lo que tocabas con tu paso, incluso sin darte cuenta. La figura con plumas extiende una mano y te pide el espejo. Tú se lo das. Él lo guarda bajo su capa y luego, sin decir palabra, te entrega algo en su lugar, una semilla. No sabes qué hacer con ella, pero la sostienes con cuidado. Parece dormir. La barca se detiene en una nueva orilla. Esta vez hay niebla, pero no es niebla fría. Es como el aliento del mundo, esperando tu decisión. Y tú bajas. Una voz, quizá tuya, quizá de algo más, susurra en tu oído. Lo olvidado no desaparece, solo espera el momento de florecer. Y tú caminas con la semilla en la mano, hacia la neblina que ya no es barrera, sino invitación. La neblina se abre como si te conociera. No se disipa del todo, pero forma un pasillo silencioso donde los pasos no suenan. El suelo no es tierra ni piedra. Es algo blando, como algodón húmedo, y con cada paso se ilumina un poco, como si despertaras recuerdos dormidos bajo tus pies. Llevas la semilla aún en la mano, y por alguna razón no quieres soltarla, no porque la necesites, sino porque te necesita a ti. Late suavemente, al ritmo de un corazón que aún no ha nacido, tal vez el tuyo. En el mundo de los vivos hay quienes dicen que cuando alguien muere, el alma tarda 3 días en abandonar el cuerpo por completo. Otras tradiciones extienden este proceso a 40 o incluso a un ciclo completo de luna. Pero aquí el tiempo se curva. Aquí lo que tardaba días sucede en un suspiro y lo que duraba siglos apenas ha comenzado. Delante de ti aparece una figura, no es una persona, es una forma de humo, con ojos como brasas apagadas.
Se mueve como si flotara entre lo invisible y lo real. Te habla sin boca. ¿Estás listo para recordar hacia atrás? No entiendes del todo, pero asientes. La figura extiende una mano y toca tu frente, y entonces el aire cambia. No se vuelve más frío ni más caliente, solo más antiguo. Y recuerdas, pero no tu vida. Recuerdas antes de haber nacido. Ves un campo estrellado, sin suelo, un lugar donde las almas no tienen forma, sino intención, donde las emociones no se sienten, se son. Tú eras una de ellas. En ese lugar sin nombre, una vibración te llamó. Era un tambor lejano, un eco de tambores africanos, un latido ancestral que cruzó el velo de la carne. Y tú, curioso, elegiste acercarte. No sabías que era una vida, solo sabías que querías sentirla. Algunas tradiciones sugieren que antes de nacer, el alma elige su familia, su país, incluso su dolor, no para sufrir, sino para comprender. En tu caso, elegiste una canción. Sí, una canción. La canción que una anciana en África Occidental entonaría para ti en tus últimos días. Una melodía suave, con palabras que no entendías, pero que envolvían tu alma como una manta tejida por generaciones. Todavía se debate entre los estudiosos si esas canciones, cantadas por mujeres que nunca conocieron al difunto, guían realmente el alma o simplemente acompañan el duelo. Pero tú sabes, porque tú la escuchaste y la estás escuchando ahora. La figura de humo te muestra una escena. Tú, anciano, con los ojos cerrados, rodeado por voces femeninas que no lloran, solo cantan. Canciones de cuna, canciones de despedida. En su idioma dicen, ve sin miedo, no olvides quién te espera al otro lado. Y ahora lo recuerdas. Recuerdas que ya habías muerto antes, más de una vez, y que siempre fuiste recibido por una canción. La figura de humo se disuelve como si su única misión fuera devolverte ese fragmento de memoria, y en su lugar aparece un árbol. Pero no crece del suelo, crece del aire. Sus raíces cuelgan hacia arriba, buscando tierra en el cielo. Te acercas y sin pensarlo, entierras la semilla en el hueco de su corteza. Y el árbol canta, no con palabras, sino con vibraciones. Es la misma canción, pero más profunda, más antigua, como si naciera del mismo corazón de la tierra. Sientes que algo se alinea en ti, como si una hebra suelta hubiera encontrado su nudo. En el pensamiento incaico, las piedras eran guardianas, pero los árboles eran puentes. Unían el mundo de abajo con el mundo del medio y el mundo de arriba. Tú estás en ese medio ahora y por primera vez sabes en qué dirección ir. El árbol te entrega una hoja, está viva, respira en tu palma y al tocarla entiendes que cada ser vivo que lloró tu muerte
fue parte de tu viaje, que cada lágrima fue una lámpara que iluminó tu cruce. Sigues caminando. A lo lejos, un muro de espejos espera, pero no son espejos brillantes, son opacos, como si reflejaran emociones en vez de rostros. Cada uno alinea una etapa de tus vidas, no solo esta, todas, cada versión de ti que alguna vez eligió el silencio, la rabia, la paciencia, el amor. Como esa linterna del alma de antes, ves que cada emoción encendía una luz en la oscuridad, que incluso tus momentos de sombra fueron parte del diseño. Un diseño que no entiende de errores, solo de ritmos. Una figura aparece junto a los espejos. Es joven y vieja a la vez. Lleva la cara pintada como en las ceremonias Dogon. No dice nada, solo te ofrece un cuenco con agua. Bébelo si deseas recordar aún más, te susurra. Tomas el cuenco. El agua no tiene sabor, pero cuando pasa por tu garganta, una melodía nace en tu pecho. Es tu canción, la misma que te cantaron al morir, y la misma que, quizás, algún día cantarás tú para otro. El eco de tu canción todavía flota en el aire, como humo que no quiere disiparse. Caminas con la hoja en una mano y el cuenco vacío en la otra. El mundo a tu alrededor se dobla suavemente, como si respirara contigo. El camino no es recto, pero tú tampoco lo eres. Sigues una curva invisible, guiado por algo más antiguo que la razón. Frente a ti se alza un arco de piedra, cubierto de símbolos que cambian cada vez que los miras. No necesitas traducirlos. Te hablan en una lengua silenciosa, la misma que usaban los sueños cuando eras niño. Esa lengua que sabía explicar la muerte sin decir una palabra. Al cruzar el arco, el cielo cambia. Ya no es gris ni dorado. Ahora es azul profundo, salpicado de estrellas que parpadean al ritmo de tus pensamientos. Algunas culturas creen que las estrellas son almas que encontraron su lugar en el firmamento. Otras sostienen que son ojos que observan, guardianes que nos esperan en cada vida. Una brisa acaricia tu rostro. Huele a tierra húmeda, a raíces. El suelo está cubierto de hojas secas que no crujen cuando caminas. A lo lejos, escuchas un tambor, uno solo, constante, como el corazón de un animal dormido. Te acercas. Encuentras una cabaña hecha de ramas y huesos de árbol. No tiene puertas, solo una abertura por donde el tambor late. Dentro, un anciano te espera. Lleva un bastón hecho de serpientes entrelazadas. Su piel parece de cuero antiguo y sus ojos no parpadean. Pero su sonrisa sí. Llevas muchas muertes contigo, te dice, pero esta es la única que recuerdas. Te ofrece sentarte, lo haces, y él comienza a cantar. No una canción como las que ya conoces. Esta es más áspera, se arrastra por tu espalda y se cuela entre tus huesos. Te remueve algo que creías enterrado. Una pena que no sabías tuya. Una historia que no viviste pero que sentiste. El anciano te explica que en algunas aldeas de África Occidental los ancianos no mueren del todo. Su espíritu se queda entre las grietas de la madera, en los cuencos agrietados,
en los silencios después de una tormenta. Por eso, cuando alguien muere, se le habla durante días, incluso después de enterrarlo. No para despedirse, sino para seguir contándole la historia. Tú escuchas y comprendes. Hay una historia que tú también has olvidado. No es una vida pasada, es un momento, uno que dejaste colgado como un abrigo viejo, un amor que no dijiste, un perdón que no diste, una promesa que no cumpliste. El anciano se detiene. Ve al río, te susurra, el que olvida y el que recuerda. Ve ahora. Te levantas sin saber cómo y la cabaña desaparece detrás de ti como si nunca hubiera estado ahí. El suelo empieza a volverse húmedo, sientes barro bajo tus pies y entonces lo ves. El río no es ancho, no es profundo, pero no puedes ver el otro lado. El agua fluye en silencio, pero no es agua del todo. Tiene la densidad de la nostalgia y el color de un recuerdo mal entendido. A la orilla, una barca te espera. No hay barquero, solo la barca. La tradición griega habla de Caronte, el barquero del Hades, que cruza las almas si llevan una moneda. Pero aquí no hay monedas, aquí solo hay la hoja que llevas contigo, la hoja que respiraba en tu mano desde el árbol que creció del aire. La colocas en la barca y ésta, como si entendiera, comienza a moverse. No hay remos, no hay dirección, solo el río y tú. Te sientas y miras el agua y ves cosas, fragmentos, no de tu vida, sino de lo que sentiste al vivirla, un atardecer que no supiste apreciar, una canción que te hizo llorar y no entendiste por qué, un rostro que viste una vez y nunca volviste a ver, pero que te acompañó en tus sueños durante años. Algunas tradiciones sugieren que el alma, al cruzar este río, debe dejar atrás todo lo que cree saber, no los hechos, sino los significados, porque lo que creías eterno era prestado y lo que creías olvidado era tuyo. La barca se detiene en medio del río, no hay tierra, solo niebla, y de la niebla una figura. Es una mujer, no tiene rostro, pero reconoces su presencia. Es la reina sumeria, la que descendió sola al inframundo, la que no pidió permiso, la que no regresó igual. Ella no habla, solo te ofrece un espejo, lo tomas y al mirarlo no ves tu reflejo, ves una puerta, una que se abre desde dentro y tú decides cruzarla. Cruzas la puerta sin saber con certeza si estás caminando hacia adelante o si, por primera vez en mucho tiempo, estás regresando. El borde del umbral no cruje, no vibra, no cambia. Y sin embargo, todo lo que está más allá es diferente. El aire tiene un grosor nuevo, como si hubiera sido tejido a mano por espíritus pacientes. Hay hilos invisibles flotando, rozando tu piel como los cabellos de un recuerdo antiguo. Tus pasos ya no hacen ruido, pero tu presencia es un tambor bajo la superficie. Tú no caminas, fluyes, como si el alma tuviera pies de humo y voluntad de río. Del otro lado no hay mundo. Hay un espacio sin dimensiones, lleno de murmullos suaves,
como los que hacen las hojas secas cuando nadie las mira. Estás rodeado por ecos que no son sonidos, sino pensamientos. Pensamientos que no son tuyos, pero te reconocen. Voces de otras almas, algunas que aún no han nacido, otras que ya han vuelto muchas veces. Una figura se forma frente a ti. Es pequeña, una niña, cubierta con un manto de ceniza brillante. Lleva un tambor colgado al cuello. Sus ojos no reflejan luz, sino profundidad. Ella no te teme, te estudia. ¿Recuerdas tu nombre?, pregunta. La pregunta te rasga por dentro, no porque no sepas la respuesta, sino porque te das cuenta de que ya no importa. El nombre es una ancla, y tú te has soltado. Ella asiente. Bien, entonces ya puedes escuchar. Golpea su tambor una vez, y de la nada brota una melodía. No es una canción con principio, estrofa y fin. Es un susurro musical que conoce tus miedos y los envuelve en una manta tibia. No cura, no olvida, solo abraza. Te hace sentir pequeño y eterno al mismo tiempo. En algunas aldeas del norte de Togo, cuando alguien está por morir, se colocan piedras pequeñas alrededor de su lecho. Cada piedra representa una palabra no dicha. Si el moribundo logra pronunciar algo entre los silencios, las piedras se recogen y se colocan en un círculo fuera de casa, para que el espíritu no se quede atrapado en los muros. En otras regiones, aún más remotas, se canta al moribundo una canción que imita los pasos que dará en el mundo de los espíritus. El ritmo no es para guiarlo, sino para recordarle que no camina solo. La niña te entrega una piedra. Esta no es una deuda, dice, es un testigo. Tú tomas la piedra y la sostienes como si fuera frágil, pero no lo es. Es más pesada que el dolor y más antigua que cualquier promesa. Ella extiende su brazo y señala hacia una grieta en el espacio. No es una puerta, es una ruptura, un corte por donde el olvido entra y sale. Ahí están los guardianes, susurra. Ellos te conocen desde antes de que nacieras. Tú avanzas. Dentro de la grieta, el mundo se recompone lentamente. Ya no estás en la bruma. Ahora hay luz cálida, paredes de piedra tallada, piedras vivas con formas que parecen respirar. Son los espíritus incaicos. Habitaban en rocas sagradas, decían, no como prisioneros, sino como faros. Cada piedra un guardián, cada montaña un consejo. Una de las piedras se abre como un párpado, y un ojo de luz te observa, no con juicio, con compasión, porque sabe, ha visto tu camino, y no solo este. Ha sido testigo de todos tus despertares, de todos tus regresos. Ha guardado cada paso como quien guarda conchas del mar en un altar sin nombre. Una voz surge, no del ojo, sino de la piedra misma. Si volvieras, dice, ¿qué recordarías? No tienes respuesta. Pero el silencio que ofreces es sincero. Algunas tradiciones sugieren que al morir,
El alma elige olvidar no por castigo, sino por ternura, porque recordarlo todo sería insoportable, porque hay cicatrices que no caben en una sola vida. La piedra se cierra y el camino sigue. Ya no hay preguntas, solo comprensión. Una comprensión que no se forma en palabras, sino en sensación, como cuando uno sabe que el agua está caliente sin necesidad de tocarla, o que alguien nos ama sin decirlo. A lo lejos, ves una figura sentada frente a un tazón de té. No se mueve, pero te espera. El vapor del té dibuja espirales que bailan como ancestros contentos. Te acercas y te sientas frente a ella. No sabes si es un dios, un recuerdo o tú mismo, pero sirve el té y lo bebes. Y en ese instante lo entiendes. El alma no busca respuestas, solo busca ser sostenida mientras las olvida. Y tú, por primera vez en muchas muertes, sientes que estás siendo sostenido. El sabor del té no es reconocible, pero trae consigo una emoción tibia, como si hubieras vuelto a casa después de siglos dormido en otras formas. Es amargo y dulce a la vez, como las despedidas que no duelen porque sabes que hay reencuentro. La figura frente a ti no habla, pero su presencia lo dice todo. Has cruzado el umbral que separa la memoria de la entrega. Aquí no se exige, aquí se suelta. El suelo bajo tus pies ya no es firme, sino un tejido flotante de raíces secas y susurros, como si el bosque hubiera decidido recogerte y ofrecerte su espalda. El viento que antes era un rumor, ahora te canta al oído. Te nombra sin nombre, te acaricia sin manos, te recuerda sin imágenes. Algunas culturas del África Occidental creen que el alma del difunto permanece cerca durante 40 días, como un invitado tímido que se sienta en la esquina de la casa. No se manifiesta con palabras, sino con olores, sombras, el canto lejano de un pájaro que no suele pasar por allí. Durante ese tiempo, la familia deja ofrendas discretas, una taza de agua fresca, un puñado de arroz, una pequeña vela encendida con cáscara de plátano. No porque crean que el alma tiene hambre, sino porque desean que no olvide la ternura. Tú caminas entre esas ofrendas invisibles y comienzas a verlas. Un cuenco de madera tallada, aún tibio, una prenda doblada con cuidado, un mechón de cabello dentro de una caja de bambú. Cada objeto te habla en un idioma que no pasa por el oído. Es el idioma de los silencios, y tú respondes sin hablar. En la distancia, un tambor suena, y no es solo un tambor, es la risa de una abuela que ya no tiene cuerpo. Es el canto de un nieto que aún no ha nacido. El tiempo se curva, tú también. Te doblas suavemente, como si algo en tu espalda recordara haber sido rama, y entonces los ves. 3 figuras talladas en piedra, no se mueven, pero te invitan. Cada una representa una parte del alma, según algunas enseñanzas incaicas, una que recuerda, otra que camina y otra que sueña. Las 3 deben estar en equilibrio para que el tránsito sea sereno. Cuando uno de esos aspectos domina, el alma se queda pegada al mundo, como una sombra que no encuentra su dueño.
Te acercas a la figura que sueña. Sus ojos están cerrados, pero tú sientes que te mira. En los Andes se dice que los sueños son caminos prestados por los espíritus y que algunos sueños no terminan al despertar, sino que continúan en el otro lado, como si la muerte fuera solo una pausa en el hilo. La figura se agrieta y de sus hendiduras brota luz. No es cegadora, es suave, casi tímida, como si la piedra no supiera si está lista para soltar su secreto. Tú tocas la grieta y la luz entra por tu palma. No duele, al contrario, es como si cada célula de tu alma recordara un perfume que no has olido en esta vida, como si alguien muy dentro de ti estuviera cantando para que no tengas miedo, porque estás a punto de cruzar a una parte del más allá que no todos visitan, la que está hecha solo de recuerdos que no viviste. ¿Te sorprende? Algunas tradiciones sugieren que el alma no solo carga lo que vivió, sino también lo que soñó, lo que deseó y lo que otros imaginaron sobre ella. Somos no solo lo que hicimos, sino lo que otros sintieron cuando nos pensaron. Y tú ahora caminas entre esos pensamientos ajenos. Los ves suspendidos como luciérnagas, cada una frase jamás dicha, una caricia interrumpida, una carta que nunca llegó. Las tocas con los dedos y cada una se funde en ti, no para ser tuya, sino para que no estés solo. Te conviertes en un campo fértil de memorias huérfanas y eguas brotan como flores de madrugada. ¿Todavía eres tú? Esa es la pregunta que no se responde con palabras, solo con respiraciones largas y pausadas, como esta, como ahora. El aire vuelve a cambiar, más liviano esta vez, como si el suspiro de un ancestro te hubiera liberado de una capa que ya no necesitabas. Tus pies, o lo que queda de ellos en este tránsito suave, pisan un suelo distinto. No es tierra, ni madera, ni agua. Es recuerdo. Caminar sobre recuerdo se siente extraño, como andar sobre hilos invisibles que vibran con tu paso, y cada paso despierta algo, una carcajada olvidada, un aroma a guiso en la infancia, la voz de alguien que te cuidó cuando ni siquiera sabías que necesitaba ser cuidado. Aquí la memoria no es lineal, es un campo de fuego lento, una danza de esencias que no se ordenan por fechas, sino por intensidad. Frente a ti ves un altar de piedra cubierto de cintas rojas. No estás solo, lo rodean figuras pequeñas talladas en madera oscura. Son rostros serenos, ojos cerrados, bocas apenas sonrientes. Las cintas bailan solas con el viento. En la tradición inca se creía que los apus, espíritus guardianes, habitaban en montañas y piedras. Algunos decían que no eran entes externos, sino formas que adoptaba el alma para vigilar lo que aún amaba. Esta idea persiste en muchas comunidades. No es que mueras y te vayas, sino que te quedas como parte del entorno, callado, presente.
Algunas tradiciones sugieren que ciertas piedras solo revelan su guardián cuando alguien que amó la tierra pasa cerca. Tú, quizás sin saberlo, has despertado uno. El altar emite calor, no como fuego, sino como cuerpo, y entiendes que no estás ante un Dios, estás ante ti mismo, más antiguo, un tú que recuerda haber sido agua, hoja, trueno, un tú que no duda, no teme, no habla, solo observa, y entonces ocurre algo que no esperabas. Uno de los rostros de madera parpadea. No es terrorífico, es familiar, como si te miraras desde el centro del bosque y tú, por impulso, te inclinas, no por sumisión, sino por gratitud, porque de pronto sabes que has sido cuidado más veces de las que puedes contar, que mientras dormías alguien velaba, que mientras llorabas alguien tocaba tu espalda con manos invisibles. Tal vez no fueron personas, tal vez fue la piedra, el árbol, el viento, o tú mismo, viajando desde un futuro suave. Y aunque todavía se debate entre los estudiosos si estos rituales son herencia oral o mitología poética, tú sabes que hay verdad en ellos, porque lo sientes. La verdad ya no necesita prueba. La verdad ahora es sensación. Como esa música lejana que comienza a sonar, una flauta de bambú, una percusión leve, como dedos sobre agua. Es una canción de paso, canción que no lleva prisa, canción que flota, y tú flotas con ella. Las cintas del altar se elevan, y por un momento todo el paisaje parece moverse al ritmo de ese sonido. Las hojas giran, las sombras se abren, el cielo respira más hondo, y tú recuerdas, no con la mente, sino con la piel, a todos los que murieron antes que tú, no como nombres, no como fechas, como ecos suaves, y entiendes que parte de ti también está hecho de ellos, que tú eres el altar, eres la cinta, eres el rostro tallado que aún sonríe en silencio. Avanzas, no porque tengas que llegar a algún lugar, sino porque todo esto es camino, todo esto es despedida lenta, no duele, no pesa, solo gira, como el viento en la cima de una montaña sagrada, como las palabras que no dijiste, pero que igual fueron escuchadas, como la linterna del alma que encendiste al principio del viaje y que aún sigue encendida, flotando a tu lado, sin juicio, sin prisa, sin final. La canción cambia sin que lo notes al principio. Ya no es la flauta de antes, es más profunda, más antigua, como si alguien estuviera soplando a través del hueso de un animal extinto, invocando memorias que no pertenecen a este mundo ni al siguiente. El aire se espesa con una quietud curiosa. Frente a ti, una abertura en el suelo. No es cueva, no es tumba, es una casa dentro de la tierra, de barro rojo y techos de palma, como las que aún sobreviven en los valles remotos del Vietnam rural. La puerta está abierta. Una suave bruma se desliza hacia afuera, perfumada con té y madera dulce. Tú entras,
no por orden, no por necesidad, sino porque el olor te recuerda a hogar. Dentro hay una mesa baja con tazas pequeñas de cerámica y un cuenco de arroz humeante que no se enfría, aunque no hay fuego a la vista. Alrededor de la mesa, figuras sentadas en postura calma, ancianos con túnicas grises, mujeres con trenzas blancas, niños con pies descalzos. Todos te miran, ninguno habla. Pero en sus ojos una sola frase sin voz: sabíamos que volverías. En el Vietnam rural existe una costumbre que aún perdura: la ofrenda del té para los ancestros. Cada vez que alguien muere, se coloca una bandeja con tazas, flores, frutas y un cuenco de arroz ante un pequeño altar. No es para honrar el pasado, es para compartir la presencia, porque el muerto, según se cree, no se ha ido, solo se ha movido de cuarto. Y tú, esta noche, has entrado en ese cuarto. Tomas asiento. Una mano invisible te ofrece una taza. El té sabe a cosas que no tienen nombre: al primer abrazo, al último atardecer que no supiste que sería el último, al sonido de la lluvia cuando ya estabas dormido. No necesitas hablar. Las almas entienden sin lengua. Y mientras bebes, una mujer a tu izquierda, quizá una abuela o una madre de otra vida, abre una caja de madera con brocados dorados. Dentro hay papeles finos con escritura antigua, parecida al humo. Uno por uno, los coloca en una bandeja y los quema. Las llamas no hacen ruido, solo giran y ascienden. Algunas tradiciones sugieren que el papel votivo, el Tien Vang, es más que un símbolo, es una forma de energía que el alma puede usar en su nuevo viaje. Se envía a los muertos como si fueran cartas, como si el amor aún tuviera dirección. Tú observas cómo el humo sube y se curva alrededor de tus hombros como un chal invisible. Sientes calor, pero también ligereza, como si algo que llevabas por siglos finalmente se hubiera soltado. Todavía se debate entre los estudiosos si este ritual es una metáfora de la continuidad emocional o un intento práctico de cuidar a los difuntos. Pero aquí, en esta casa dentro de la tierra, no importa el debate. Tú sabes que el gesto es real, porque tú lo sientes en el pecho, suave y eléctrico, como una brisa que no viene de ningún lado. Las figuras a tu alrededor se desvanecen lentamente, no por desaparición, sino por fusión, con el humo, con la pared, contigo, y quedas solo. Pero no estás solo. Ahora llevas todo eso dentro: las tazas vacías, el arroz aún tibio, la flauta del inicio que vuelve a sonar, pero ahora desde tu interior. Sales de la casa sin abrir la puerta, porque no hay puertas donde hay comprensión. Y al mirar hacia atrás, la casa ya no está. En su lugar, una piedra lisa, gris, alta, nada más. Pero sabes que sigue allí, como tú seguirás cuando ya no seas quien eres. Caminar es más fácil ahora. No hay suelo, no hay prisa, solo una dirección que no requiere decisión. Todo te lleva, todo te llama, como ese canto lejano que escuchas ahora,
en una lengua que no hablas pero entiendes perfectamente. Voces profundas, voces altas, voces tuyas. Es la bienvenida que antes fue despedida. Es el ciclo que no se cierra, pero se ablanda. Es la señal de que algo más se aproxima y tú estás listo, porque ya no tienes miedo, porque ya no tienes forma, solo esencia, como el té, como el humo, como la memoria. El canto te envuelve como un sudario de niebla y tú lo sigues, no con pasos, sino con intención. En este lugar basta querer para llegar y tú quieres llegar a lo que sea, a lo que sigue, a lo que siempre ha estado ahí. El paisaje cambia, aunque no podrías decir cómo. Tal vez la luz, tal vez el olor del aire. Ya no hay bruma, sino una claridad cálida, como si el tiempo aquí despertara de una siesta larga. Al fondo, una elevación de tierra roja. No es montaña, no es templo, es algo intermedio, una presencia que se deja subir, y tú subes. Con cada paso, el suelo vibra ligeramente como un tambor que recuerda, no retumba para llamar la atención, sino para despertar tu propia resonancia. Al llegar a la cima, lo ves, una piedra, alta, vertical, negra, no es tumba, no es marcador, es guardián. En las creencias incas, muchas de las piedras que se alzan en silencio sobre los valles no eran simples formaciones naturales. Eran apus, espíritus protectores, conciencias antiguas que habitaban la materia inerte y hablaban con el alma sin decir palabra. Y esta piedra, esta que ahora tienes frente a ti, te está mirando. No tiene ojos, pero sabe. No tiene boca, pero canta. El viento gira a su alrededor como si la defendiera, como si danzara por respeto. Tú colocas una mano sobre la superficie rugosa, está tibia, palpitante, viva, y al tocarla, algo en tu pecho se libera como una hebra de humo. Te recordamos, dice sin voz, no somos tus ancestros, somos tus vigilantes. Las culturas andinas creían que el alma no solo debía viajar, sino también ser vigilada, no por castigo, por cuidado, porque perderse era fácil en el mundo invisible, porque algunas almas no querían seguir o no sabían cómo. Cuando fuiste piedra, te cuidamos. Cuando fuiste lluvia, te cantamos. Ahora que eres memoria, te llamamos. Te arrodillas sin saber por qué, no por devoción, por reconocimiento. Y la piedra cambia, no de forma, de propósito. Ya no te guarda, ahora te guía. Una grieta se abre a su base, no amenazante, sino como una cortina que se corre con suavidad. De dentro, una luz dorada, similar al sol de la infancia que ya no recuerdas, pero que aún sientes. Entras sin miedo, porque sabes, este es el último umbral, y al cruzarlo no ves nada, ni cielo, ni voces, solo una sensación, haber llegado. Y en ese momento, ese que no sabes si dura un parpadeo o un siglo, lo comprendes todo, sin palabras, sin pensamientos, solo
esa certeza que las culturas antiguas intentaron traducir en mitos, piedras, canciones, té, fuegos y ríos. La certeza de que la muerte no es final, es forma, una forma que cambia, una forma que baila, como tú. Ahora, eres lo que no se puede narrar. Y sin embargo, lo has escuchado durante 2 horas, desde una flauta, desde un susurro, desde ti mismo,